Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Listos para conversar con nuestro invitado de hoy, Roy Chatterton Matos, nuestro embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos. Bienvenido, como siempre, al canal. Gracias, Jorge. Se presenta usted con esta imagen. ¿De qué se trata esto? Vamos a esperar a verla en pantalla primero. Vamos a poncharla, la tenemos acá. A ver, aquí está. Lo que ustedes ven es un mandril, pero el nombre que le atribuyeron es Hugo Chávez Frías. Esa caricatura acompañó un artículo del señor Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en contra del ingreso de Venezuela al Mercosur. Lo hizo como exsecretario, pero como esto no es un problema jurídico ni formal, lo que quiere decir es la calidad de la perversión del personaje que durante 13 años coordinó, manipuló y dirigió a su gusto político, de su compromiso político con el imperio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así veía al presidente Chávez, este señor Santiago Cantón, un especialista en derechos humanos, y así vio a un ser humano como el presidente Chávez, lo vio como un mandril. La decisión de retirarnos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y yo le pediría, para contextualizar, la definición muy puntual de lo que es la Convención, la Comisión y la Corte. Sí. ¿Y por qué seguimos perteneciendo a la Comisión? Sí, la Convención es el marco jurídico que abarca a la Corte. La Corte es el instrumento para el procesamiento y enjuiciamiento y conocimiento de los casos. Y la Comisión responde a un tratado diferente, que no es la Convención Americana de Derechos Humanos, sino al documento, a la Carta Constitutiva de la Organización de los Estados Americanos. La Comisión es uno de los pilares de la estructura de la Organización de los Estados Americanos, que incluye la Asamblea General, el Consejo Permanente, los cuerpos especializados y la propia CIDH. Hay mucha confusión porque además ambas tienen las mismas iniciales. Y se puede ser parte de la Convención sin aceptar la competencia de la Corte, pero para poder denunciar la competencia de la Corte hay que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay países que han suscrito la Convención, pero no han aceptado la competencia de la Corte, y hay países que han denunciado la Convención, como es el caso de Trinidad y Tobago, porque había presiones para imponer sus criterios y obligar a Trinidad y Tobago a cambiar su estructura jurídica y adaptarlo a los de la Corte y de la Convención. Pertenecemos a la Organización de Estados Americanos, usted es nuestro representante. ¿Qué significa la relación de este concepto con esta decisión ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Es una forma de iniciar, desde nuestro punto de vista y desde nuestros intereses nacionales, el desmantelamiento de un sistema perverso que nació con buenas intenciones, pero que se convirtió en un instrumento de la política exterior de los Estados Unidos y que además ha sido totalmente insensible el sistema, y eso incluye la Comisión, por supuesto, a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ejemplo, conoció del Caracazo 6 años después. En cambio, en las actuales circunstancias, pues basta cualquiera que envíe sin agotar las instancias extranjeras, las condiciones y las instancias internas, y envíe una queja a la Comisión, y ya la Comisión en la mayoría de los casos la acepta. Tal es el caso, el último, uno de los que rebasó nuestra paciencia, la declaración de la Comisión, no de la Corte, de la Comisión, de la supuesta masacre de 80 Yanomamis en nuestro territorio, que es producto de una denuncia que creo que vino de una televisora que tenía un compromiso político partidista muy fuerte. Y la gota que rebasó el caso de la Corte
y que es el que nos permite denunciar la convención, es el fallo en favor de la protección de terroristas venezolanos responsables de la voladura del Consulado de Colombia, parcialmente de la sección consular, creo que de la Embajada de España, inclusive de un NIPLE lanzado contra la residencia de la Embajada en Argelia. Entonces el mundo al revés. Los terroristas reciben protección, por ejemplo, en territorio de los Estados Unidos, en el estado de la Florida, por ejemplo, ahí parece que está congregada buena parte de la escoria política financiera del continente. Embajador, las instituciones y las personas, las instituciones y sus funcionarios de tránsito, aunque estén allí durante un periodo largo, en el futuro podría Venezuela perfectamente revertir la decisión o, dicho de otra manera, decidir reintegrarse a la Corte. Si regresamos al mundo al revés, sí, el mundo al revés es el mundo donde haya justicia, donde los villanos sean castigados, donde no haya injusticia, porque para nosotros el sistema interamericano no es de justicia, es de injusticia. Entonces esa podría ser una fórmula, pero la veo bastante difícil. Además hay algo muy sabio en su pregunta, lo de las personas y las instituciones. Es que el colmo es que a partir del Caracazo y del desconocimiento de la insensibilidad frente al Caracazo, una tras otra, las directivas de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han solidarizado con todos los graves errores, y eso incluye solidaridad automática con el reconocimiento del gobierno golpista de 47 horas. Hay una carta famosa del mismo señor que hizo acompañar su artículo con esta caricatura miserable del presidente Chávez, donde llama al canciller nombrado por el señor Carmona, le llama excelentísimo señor, al gobierno golpista lo llama ilustrado gobierno. Estamos hablando de algo así como el 13 de abril. Y al jefe de Estado prisionero, para quien una organización colombiana había pedido medidas cautelares porque no lo hizo ningún experto ni ninguna organización de derechos humanos, se reservó el calificativo de señor Hugo Chávez, despojado totalmente de su investidura de Estado a la cual tenía derecho. Embajador Roy Saberton Matos, ¿cómo podemos interpretar el efecto más importante de esta decisión? Para que quienes nos ven a esta hora entiendan cuál puede ser el efecto más importante de esta decisión del Estado venezolano. Bueno, yo creo que es poner en alerta a los que tengan buenas y malas intenciones en relación con el sistema interamericano de derechos humanos. Está surgiendo en el continente una suerte de rebelión contra todos los organismos controlados y manipulados por un máximo violador de los derechos humanos en nuestro continente y en el mundo, como es el imperio. Entonces, ocurre que son estas instituciones severas y obsesivas, especialmente contra los gobiernos de izquierda, mientras se hace de la vista gorda de las tremendas violaciones de los derechos humanos que se cometen dentro de los Estados Unidos o que cometen los Estados Unidos fuera de su territorio. Hablemos del escenario en Siria, toda la situación que se plantea allí de interés para el mundo entero. ¿Cuál es, desde su punto de vista, lo crucial, lo que pudiera determinar un cambio en lo que aparenta ser un escenario prebélico? Sí, es historia conocida. Lo que pasa es que a veces la memoria falla. Creo que fue en 1965, el presidente Johnson de los Estados Unidos, para justificar una escalada brutal de la guerra en Vietnam, es decir, más bombas y bombas sobre territorio vietnamita, denunció una agresión de la Armada vietnamita en contra de buques de guerra de los Estados Unidos en aguas internacionales. Poco tiempo después, eso permitió la escalada brutal de la guerra, pero poco después apareció una maravilla, un precursor de Snowden, un señor llamado Daniel Ellsberg, analista del Departamento de Defensa, filtró al diario New York Times lo que se llaman los papeles del Pentágono. Y ahí se demuestra que todo eso fue una fabricación
para justificar esa acción bélica y el envolvimiento mayor de los Estados Unidos en esa guerra. Años después, sin entrar en detallitos de menor dimensión, apareció la historia de las armas de destrucción masiva, que le sirvieron al imperio para pasar por encima del Consejo de Seguridad y de su propio Congreso y bombardear a Irak. Esas armas todavía las están buscando y no las han encontrado. En más de 10 años no ha sido posible, 14 años creo. Y bueno, actualmente ahora es el tema de las armas químicas. Pero yo quiero recordar algo, ¿por qué el imperio hace estas cosas? La guerra es un negocio. 2 días antes de la entrega de la presidencia de los Estados Unidos al presidente John Kennedy, el presidente entonces republicano, de derecha, héroe militar, comandante de las tropas aliadas de los Estados Unidos, perdón, de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, utilizó su discurso de despedida no para hacer una evocación histórica ni manifestaciones de buena voluntad, sino para denunciar lo que él llamó, y esa marca se quedó para siempre, el complejo militar e industrial. Él alertó sobre el peligro de que la política de los Estados Unidos llegase a ser controlada por las grandes corporaciones industriales y productoras de armamento. Y eso es lo que ha ocurrido. La guerra en Irak, por ejemplo, sirvió para el gran negocio de una empresa llamada Halliburton, cuyo máximo ejecutivo había sido el vicepresidente Cheney, Dick Cheney, de los Estados Unidos. Eso significa producción de armamento, ropa, comida, hamburguesas, botas, agua, Coca-Cola, todo lo que se le ocurra, como un gran negocio que permite a los guerreristas crecer como su poder financiero, su poder comercial, su poder económico y por supuesto su poder político dentro de los Estados Unidos. Esa denuncia la hizo un hombre de derecha. Todavía estamos en esa situación, pero ahora son muchas las empresas. Entonces, en la guerra, pues, la guerra genera empleo, la guerra disminuye el hambre, pero disminuye el hambre simplemente porque disminuyen los hambrientos, porque si usted mata 50, 100.000 hambrientos en Irak, en Afganistán o en otros lugares, entonces se reduce aparentemente las amenazas de los potenciales enemigos, se les reduce demográficamente, mientras por el otro lado crece el empleo en el propio país. Es un negocio perverso, miserable. Embajador, gracias por esta visita. Quedaremos pendientes para otras oportunidades. Encantado. Roy Chatterton Matos, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos.